Importantes noticias sobre el futuro del Seguro Social de este año 2024 al 2025. Y es que tanto el expresidente Trump como el presidente Biden han hecho promesas firmes, tanto de mantener como mejorar el Seguro Social para todos los ciudadanos estadounidenses, según por quién voten. Estas declaraciones bipartidistas es un paso positivo hacia adelante, ya que asegura que el Seguro Social seguirá siendo una red de seguridad vital para millones de personas mayores y discapacitados en todo el país. Nos demuestran que están comprometidos con seguir mejorando los programas más importantes para miles de estadounidenses mayores. Es crucial que todos los beneficiarios del Seguro Social estén atentos a estas promesas y se mantengan informados sobre cualquier desarrollo futuro que pueda afectar sus beneficios. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, suscríbanse a nuestro canal y activen las notificaciones para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Pues comenzaremos hablando sobre el expresidente Trump, el cual promete mantener intacto el programa del Seguro Social. El expresidente Donald Trump se ha diferenciado de otros candidatos presidenciales republicanos en este año 2024, al afirmar que no tiene planes de tocar el Seguro Social. El año pasado, él mismo afirmó que bajo ninguna circunstancia los republicanos deberían votar para recortar un solo centavo tanto del Seguro Social como del Medicare. Y pues bueno, él respaldó esa afirmación hace un mes, diciendo que no es necesario tocar la seguridad social. Por el contrario, otros candidatos republicanos, como la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, llegaron a prometer o proponer reformas del Seguro Social, como aumentar la edad de jubilación para los estadounidenses más jóvenes o recortar los beneficios en todos los ámbitos. La insistencia de Trump en que no tocara el Seguro Social les quita un importante tema de conversación a los demócratas, los cuales se han posicionado como defensores del Seguro Social, y a los republicanos como los desmanteladores del programa. Pero algunos observadores sugieren que la retórica de Trump sobre el Seguro Social no coincide con su historial como presidente. Una reciente columna en el Northeast Valley News de Arizona afirmó que como presidente las propuestas presupuestarias de Trump incluían recortes al Medicare y al Seguro Social en aquel tiempo, incluido después de que prometió durante su campaña presidencial del 2016 que no recortaría el Seguro Social, el Medicare o el Medicaid. Pues en este artículo prácticamente analizaban el presupuesto de Trump para el 2020. En ese momento se escribió que durante los próximos 10 años, la propuesta presupuestaria de Trump pretende gastar 1,5 billones de dólares menos en Medicaid, 25 mil millones de dólares menos en Seguridad Social y 845 mil millones de dólares menos en Medicare, como la intención de recortar los beneficios tanto del Medicaid como de Seguridad Social. También se señaló que la propuesta de Trump recortaría aproximadamente 10 mil millones de dólares del seguro de incapacidad del Seguro Social, que según la Casa Blanca podría lograrse reduciendo el fraude. Por supuesto, los planes a largo plazo de Trump para la seguridad social se volvieron discutibles cuando perdió las elecciones del 2020 ante el actual presidente Joe Biden. Es difícil decir cómo podría manejar Donald Trump la seguridad social si fuera elegido en el 2024. Desde un punto de vista puramente político, sus promesas de no tocar el programa tienen sentido. Proponer recortes a los beneficios de seguridad social es una posición sumamente impopular entre los jubilados y tienen mucha influencia en las elecciones, incluidos los estadounidenses más jóvenes que tienden a oponerse a los recortes de seguridad social. Aún así, la agencia ha enfrentado escasez de fondos durante más de una década. Desde el 2010, el presupuesto de servicio al cliente de la agencia ha caído un 17% después de la inflación. Para el año fiscal 2023, el presupuesto operativo de la Administración del Seguro Social fue de 14.100 millones de dólares frente a los 13.340 millones de dólares del año anterior. El verano pasado, un grupo de representantes a los empleados de la Administración de la Seguridad Social emitió una advertencia de que la crisis de personal y financiación de la agencia podría llevar a que más estadounidenses se les nieguen los beneficios que merecen.
No está claro si es que Donald Trump u otros candidatos seguirán recortando el presupuesto de la administración del Seguro Social. Lo que sí se sabe es que los republicanos en su conjunto han sido más propensos que los demócratas a apuntar a recortes en la seguridad social para reducir el gasto federal. Pues bien, Biden afirmó que los trabajadores pagan más al seguro social que los millonarios y multimillonarios. Y es que el presidente Biden afirma que quiere que los más ricos del país paguen más a la seguridad social. Y todo esto lo dijo durante su discurso sobre el Estado de la Unión del jueves, que los millonarios y multimillonarios pagan menos a la seguridad social que los trabajadores comunes. Dijo que había dos maneras de abordar el programa: recortarlo, como dijo que lo harían los republicanos, o fortalecerlo y hacer que los ricos paguen su parte justa. En este momento se espera que los fondos fiduciarios del programa se agoten en la próxima década, momento en el cual los beneficiarios verán un recorte de alrededor del 20% en sus beneficios. Los trabajadores que construyeron este país son los que pagan más al seguro social, más que los multimillonarios o los millonarios. Y esto no es justo, y así lo afirmó Joe Biden. El presidente también dijo durante su discurso que impediría que cualquiera intentara recortar el seguro social o el Medicare, o aumentar la edad de jubilación. Para los estadounidenses nacidos en 1960 o después, la edad de jubilación total, que es cuando los beneficiarios prácticamente reciben el 100% de sus beneficios que se les deben, es de 67 años. Los legisladores han considerado aumentar la edad. Como mencionamos, Nikki Haley, que recientemente ya suspendió su campaña presidencial, había propuesto aumentar la edad en el futuro, lo cual sin duda alguna afectaría a las generaciones más jóvenes y no a los actuales o próximos a jubilarse. Según la ley actual, los trabajadores dejan de pagar al sistema de seguridad social cuando alcanzan un límite de ingresos. Este límite en este año 2024 es de $168,600. Sin embargo, esto se aplica a todos los trabajadores, lo cual significa que quienes ganan más dejan de contribuir al programa cuando alcanzan ese límite. Al comparar esta proporción de los ingresos de los millonarios y los multimillonarios con la de los trabajadores en promedio, los que ganan más en Estados Unidos están pagando una proporción menor de sus ingresos a la seguridad social, más que sus contrapartes con los ingresos más bajos. Pero bueno, hablando en dólares, un trabajador promedio en este año que gana unos $68,628 según la Administración del Seguro Social al año, pagará $8,500 al programa al combinar los impuestos sobre la nómina de los empleados y los empleadores, que es prácticamente del 6,2% para cada uno. Y es que un investigador principal del American Enterprise Institute y candidato republicano de Biden para la Junta Asesora de Seguridad Social, Andrew Blix, afirma que los trabajadores que alcanzan el límite de ingresos tendrán impuestos sobre la nómina de $20,931 en este año 2024.